En esta serie de 3 mensajes que concluye hoy sobre lo que es la familia, hemos hablado primeramente de la bendición de una familia, que para eso utilizamos el Salmo 128. Y ahí fundamentalmente decíamos cómo la familia puede ser bienaventurado, es decir, cómo puede ser feliz la familia. Luego, el domingo pasado, en el mensaje, hablamos de construyendo la unidad de la familia. Y para eso, el pasaje, ¿cierto?, que utilizamos fue Efesios 2:19. Y donde analizamos fundamentalmente 5 grandes pilares. Cómo es importante el respeto al interior de la familia. Luego debemos establecer límites, decíamos, bordes dentro de la familia. Cuál importante es la paciencia al interior de la familia. También otro pilar era saber, ¿cierto?, admitir nuestros errores, porque todos somos imperfectos y cometemos errores muchas veces. Y finalmente, el pilar más importante de la familia es el amor. Si hay amor, todo se puede, ¿cierto?, perdonar, porque el amor cubre multitud de pecados. Por lo tanto, siempre estaríamos dispuestos a perdonar a aquel que se equivoca. Y el mensaje de hoy, que es sobre la familia, y último, hablaremos de otro aspecto muy importante, y se titula de la siguiente manera: ¿qué daña la unión familiar? ¿Qué daña la unión familiar? Y el pasaje que vamos a leer es en Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe, como siempre, Talía, que me lea estos 2 versículos. Amén. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. 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 Debemos tener presente, estimados oyentes, que nuestros padres y hermanos son los únicos que van a estar ahí siempre en el hogar, pase lo que pase. Por ello resulta tan importante fortalecer los lazos familiares. Una de las cosas más importantes en la vida del ser humano es la de cuidar las relaciones familiares, ya que el núcleo familiar suele ser la primera fuente de amor, comprensión, aceptación y apoyo que tiene la familia. Para saber cuál es el motivo que muchas familias tengan una desastrosa relación al interior de la familia, donde muchas veces ninguno de los integrantes se siente cómodo, lo primero que debemos hacer es tratar de comprender cuál es la raíz o el origen del problema. Y esta desastrosa relación puede que ocurra tanto en familias tradicionales, donde hay un padre y una madre, ¿cierto?, como también en aquellas familias monoparentales de la sociedad moderna, es decir, compuesta solo por un progenitor y sus hijos. También puede ser en familias compuestas por hijos sin progenitores, rol que han asumido muchas veces los tíos, los abuelos o los primos. Así entonces entraremos a señalar los errores o enemigos o falla o como usted quiera llamar, pero que en el fondo destruyen la unidad familiar sin que nos demos cuenta o seamos advertidos de la situación. Así como en anteriores mensajes hemos hablado de los beneficios de la unidad familiar, es importante también identificar los factores que pueden desgastar y destruir la unión familiar. Estos factores emocionales antagónicos
se van metiendo sutilmente en nuestras vidas familiares. Y si no somos capaces de descubrirlos, identificarlos y eliminarlos a tiempo, podemos terminar siendo víctimas de estos factores. Uno de estos factores emocionales que con mayor frecuencia destruyen la unidad familiar entre los miembros de la familia es el orgullo y la falta de perdón. En una relación conyugal es imposible evitar las fricciones y los pleitos. Son parte del proceso de adaptación entre el hombre y la mujer. Ambos tienen familias y vienen de familias diferentes y con costumbres distintas. La pérdida de comunicación por cualquier motivo, o la diferencia de carácter, o la diferencia de gusto, o la desconfianza en el manejo de dinero, etcétera, va a afectar de alguna manera directamente la armonía dentro del hogar. No es fácil reconocer que nos hemos equivocado o que cometimos un error, y mucho menos humillarnos para pedir perdón, porque somos orgullosos. No olvidamos que el fundamento básico de la fe en Cristo Jesús es el perdón, y que el perdón está íntimamente ligado al amor. De allí que la máxima expresión del amor es el perdón. En Primera de Pedro 4, 8 al 11, Pedro habla sobre este tema. Yo solamente voy a leer un versículo. Y ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no nos olvidemos que la misericordia triunfa finalmente sobre el juicio. Cristo perdonó ya nuestros pecados, aun cuando éramos pecadores, y decidió morir por nosotros en la cruz. ¿Cuántos hogares podrían hoy vivir en paz y armonía si tan solo fuesen capaces de hacer a un lado la soberbia y el orgullo, y esto les permitiera que, afectados por esa situación, se perdonaran mutuamente sus errores? Seguramente la alegría volvería al seno de la familia y gozarían de las bendiciones de Dios y de su presencia. Un segundo aspecto que ataca mucho los hogares y el interior de la familia es el enojo retenido. Podemos ver claramente esto en la historia de Caín y Abel. El enojo obrando para dividir a dos hermanos. La mayoría de nosotros conocemos la historia, ¿cierto?, que se encuentra ahí en Génesis, ¿cierto?, 41, 1 al 10. Pero vamos a leer aquí solamente que dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, en Génesis 4. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta trágica historia donde Caín asesina a su hermano Abel nos recordará por siempre lo peligroso que es guardar el enojo contra alguien de la familia. Cuando se retiene el enojo, la ira, en el corazón, siempre este termina por enfrentar a los miembros del hogar. Será seguramente por eso que el Señor Jesús condenó fuertemente el enojo cuando dijo ahí en el pasaje de Mateo 5, 21 y 22 lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Necio, bien sabemos, es bobo, es decir, algo ignorante o falta de razón. Fatuo deriva del latín fatuus, que significa estúpido, tonto.
delirante en sus afirmaciones. Es decir, de una persona que dice disparate, que se expresa desatinadamente. Y es por eso que la palabra de Dios en la Biblia claramente señala que no es inteligente ni sabio enojarse con facilidad. En Proverbios 14:17 dice lo siguiente: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Al tener una persona el temperamento rápido, que se enoja con facilidad, lo va a llevar finalmente a actuar con necedad. El hombre sabio tiene autocontrol y va a reaccionar, ¿cierto?, seguramente de otra manera, y va a buscar apaciguar. En Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, es decir, a rabiar o indignarte, porque el enojo reposa, dice, en el seno de los necios. Y también en Efesios 4:26 dice Pablo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego lo agrega en el versículo 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando mantenemos el enojo reprimido, será siempre una invitación o un incentivo o un estímulo a lastimar y a causar daño a otros miembros de la casa. El enojo siempre pondrá a los integrantes de la familia en espacios separados. Tenemos en la Biblia un claro ejemplo del hermano del hijo pródigo. Todos hemos leído esa historia, ahí en Lucas 15, del 11 al 32. Pero solamente yo voy a leer Lucas 15, 26 y 28. Dice así: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hermano se había enojado y no quería entrar a casa, donde estaba su hermano que había llegado. Él le dijo: no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado nada. Este tipo de exageraciones son comunes para aquellos que guardan amargura en sus corazones. Al fin sale el padre, pero la amargura ya ha hecho daño y ha corroído el corazón de este hermano. Los orgullosos en general siempre creen ser demasiado santos. Siempre se sienten maltratados, que no los tratan como ellos se merecen. El tercer punto importante acá son las preferencias familiares. Un punto también muy importante al interior de la familia. La historia de Esaú y Jacob es muy claro ejemplo de esta realidad, donde podemos notar cómo la presencia del favoritismo en sus hijos separaron a esta familia. Y amó, dice Isaac, a Saúl, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La historia completa la podemos encontrar perfectamente en el Génesis 27, del 1 al 46. Pero yo voy a leer parte de esta historia para recordar e indicar lo que pasó acá. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tus arcos, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera.
Y Rebeca estaba oyendo, su esposa, ¿cierto? Cuando hablaba Isaac a Saúl, su hijo, y se fue Saúl al campo a buscar la caza que le había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciéndole: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ve ahora, le dice a Jacob, al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Bien sabemos cómo se preparó el resto de la escena. Y en el versículo 27 dice: y Jacob se acercó a su padre y le besó. Y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Dice en el 29: sírvanse pueblo y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición que recibió Jacob de su padre y que le correspondía, por supuesto, a Esaú. Así lo quería por lo menos Jacob. Y en el 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob. Lo aborreció, dice, por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso fue lo que sintió en su corazón Esaú. Y dice posteriormente en Génesis 33:3, cuando regresó después de muchos años Jacob hacia la tierra donde estaba Esaú, él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. En carácter todos somos, queridos oyentes, diferentes. Cada hijo nuestro es distinto al otro. Podemos tener muchos hijos, todos engendrados por el mismo padre y madre, formados con las mismas reglas y costumbres, participando casi de las mismas experiencias, recibiendo probablemente las mismas enseñanzas, pero son diferentes. Porque a uno le puede gustar salir y al otro preferir estar en casa. A uno le puede gustar el mar, al otro el campo, y así sucesivamente. El conflicto, ¿dónde nace? Cuando los padres se meten en medio de la vida de los hijos, mostrando mayor aprecio o preferencia por uno de ellos en desmedro de los demás. Lo triste de todo esto es que nuestras actitudes, ¿cierto? Con nuestras actitudes, los padres causamos la división entre los hijos, que en algunos casos esta división puede llegar a ser tan violenta como lo fue en el caso de Esaú y Jacob, donde finalmente, después de tantos años de separación, cuando sus padres ya no estaban con ellos, por fin pudieron reconciliarse, por fin pudieron llegar a abrazarse y llorar juntos en reconciliación. Cuando los padres o uno de ellos ama a uno de sus hijos más que al otro, porque le encanta la forma de ser, sus cualidades, lo deleitan más que la de sus otros hijos, comienza entonces a sembrar una serie de conductas que tendrán efectos dañinos en sus hijos por mucho tiempo o quizás para toda la vida. Hay casos lamentables y dolorosos donde los hermanos se van a la tumba sin nunca haber podido perdonarse, ni respetarse ni amarse, viviendo toda su vida con la amargura y el dolor que provoca la lucha silenciosa, pero tan dañina, de las preferencias familiares. Los padres se equivocan cuando comparan a sus hijos y muestran mayor aprecio por uno de ellos, alabando muchas veces sus talentos, mientras critican o desprecian o ignoran lo que hacen sus otros hermanos. Así que las preferencias familiares siempre van a causar división y celos.
Un caso de ello, ¿cierto? Ahí en Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Otro aspecto importante en el interior de la familia es el pecado oculto. En la vida de David, su pecado trajo división y muerte a su familia. ¿Cuál pecado? Podría decir alguien que no sabe. Bueno, ahí en 2 de Samuel encontramos en 2 Samuel 11, 1-4, que dice lo siguiente: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David pensó que su pecado estaba oculto, hasta que el profeta Natán señaló a David con el dedo y le dijo: tú eres ese hombre. La historia salió, ¿cierto? Y David pagó las consecuencias. Su próximo hijo estaba condenado a morir, y su familia se vio sumida en violaciones, mentiras y rebeliones. Por eso el profeta, ¿cierto?, le dice en 2 de Samuel 12, 9 y 10. Y esto hay que tenerlo siempre presente, estimados oyentes hermanos de la fe. Porque el profeta le dice de parte de Dios: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Heteo para que fuese tu mujer. Aunque la famosa descripción de David, escrita en Hechos 13:22, que dice lo siguiente: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? No fue quitado del relato bíblico ni de la historia lo que Dios dijo de él en Hechos 13:22. Pero eso no significa que su pecado no trajo las consecuencias de la vida terrenal de David. Dios permitió que este acontecimiento quedara registrado como advertencia para todos nosotros. David escribió posteriormente estos versículos refiriéndose al adulterio con Betsabé. Y los encontramos en el Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. No es posible tener el mismo comportamiento externo durante o después de una aventura al que teníamos antes de caer en el pecado. La gente siempre sentirá o se dará cuenta que algo anda mal en nuestras vidas. Esto pasa a ser como una similitud que podríamos decir de lo siguiente: cuando uno tira una piedra, ¿cierto?, a las aguas tranquilas, la piedra no solamente da un chapoteo, genera una pequeña ola creciente de dimensiones concéntricas que se van extendiendo en todas las direcciones.
La primera ola es la del dolor y la segunda ola acosa como un tsunami. A medida que las olas salen del centro, la desgracia prosigue. Algunos pecados permanecen ocultos hasta que aparecen en un área completamente diferente a la que ocurre el pecado. Un caso de ello es Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras y todo lo hizo en contra de las instrucciones dadas por Dios. La Biblia dice que por haber hecho esto, Dios le levantó adversarios hasta que Salomón estuvo involucrado en todo tipo de batallas políticas y morales. Las esposas y las concubinas parecieran no haber estado enlazados o tener alguna consecuencia en estas batallas y problemas de Salomón, pero sí lo estaban involucrados. Un símil de esto será lo siguiente. Es como considerar a un hombre cuyo negocio está fracasando. Todo parece ir mal en la vida de este hombre. Este hombre puede que piense que la causa de que le va mal en su negocio es económica o administrativa, y puede que sí, así sea, pero a veces el origen de todo esto es un pecado moral que ha cometido en su vida. Por eso Proverbios 6:26 dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. En el fondo, lo que está diciendo este versículo es: una prostituta llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre costará la vida. ¿Acaso un hombre puede echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? Y cuando dice un bocado de pan, aquí el pedazo más pequeño de pan demuestra cómo la prostituta reduce a la insignificancia la vida del hombre, incluyendo la pérdida de su riqueza, de su libertad, de su familia, de su pobreza, de su dignidad, incluso de su alma. Porque el Proverbio 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal lo hace. Así que cuando hablamos de pecados ocultos, estamos hablando de esa brecha que se abre en un hogar, y especialmente cuando es un hogar que sirve a Dios, y que provocará tanto la muerte emocional, espiritual y física de esa familia, que ni siquiera se pueden imaginar las consecuencias. ¿Cuántas vidas se han arruinado de esta manera? Nos sorprendería saber la cantidad de personas dispuestas a implicarse en estas situaciones inmorales y la cantidad de gente que está siendo objeto de chantajes a causa de haber practicado un sexo ilícito. ¿Y cómo se comienza a preparar esta situación? ¿Por qué pasa esto en la vida de la gente? El Señor Jesús dijo que el proceso comienza en el corazón de las personas. Y Jesús lo sabía perfectamente, porque Él nos creó y por lo tanto nos conoce a la perfección. Así que el consejo que da dice: no codicies su hermosura en tu corazón. Allí es donde se inicia la atracción y la codicia. El pecado se debe arreglar con Dios y también con las personas heridas directa e indirectamente por un pecado oculto. El pecado oculto no permanece oculto para siempre. En algún momento sale a la luz y en otro momento puede empezar a sentirse entonces las consecuencias, y el tiempo de sanar puede ser muy largo. Así que finalmente el Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, estimados oyentes, en conclusión, la buena noticia es que la palabra de Dios nos revela los enemigos que tenemos, y el Señor nos da el Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas y familias y así traer vida y vida en abundancia en cada área de nuestras vidas.
démosles entonces lugar al Señor, comenzando, ¿cierto?, a buscar andar correctamente. ¿Qué hacemos muchas veces cuando vemos el impacto de situaciones que parecían insignificantes, pero que hoy están trayendo la muerte a nuestros hogares? Como padres debemos ser conscientes que el diablo desea fervientemente dividir y destruir nuestra familia. Así que si hemos fallado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y si estamos viendo el fruto de esos errores, comencemos entonces a pedir al Señor que traiga la redención y salvación a nuestro hogar, a nuestra casa. Así que si usted, estimado oyente, ha caído en alguno de estos pecados nombrados, la recomendación que le puedo dar es leer el Salmo 130, que nos recuerda la esperanza que Jehová dará redención. Dice el Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en tu palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundancia de redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Vamos a la oración. Señor, grande eres tú, Señor, alabado eres tú, Padre Celestial, Creador del universo y de todo lo que hay, Señor, en él. Grande eres tú, Señor, que nos formaste desde el principio, Señor, para cumplir tu plan maravilloso, que un día terminará, Señor, con la eternidad en tu lado, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras, por tus consejos, que nos sirven para orientarnos, para advertirnos, para tomar a tiempo, Señor, resoluciones y decisiones que no destruyan nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Gracias una vez más, Señor, por habernos mostrado cómo podemos tomar decisiones correctas en sabiduría y inteligencia que solamente tú sabes dar, Señor. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén, amén y amén.